La princesa Iriaxel de Talseren estaba sentada en el trono de cristal negro, que reflejaba la luz fría de los ventanales, haciendo que su figura pareciera más distante y peligrosa de lo que realmente era. El salón estaba lleno de nobles, guerreros y embajadores de planetas lejanos, cada uno vestido con sus mejores galas, todos esperando el momento en que la princesa los aceptara o los rechazara. Nadie se atrevía a respirar con normalidad. En Talseren, una sola mirada de la princesa podía destruir reputaciones. Ese día, como todos los días, se presentó un nuevo pretendiente. Era un general de un sistema vecino, conocido por su poder y sus conquistas, pero frente a Iriaxel parecía un niño titubeante. La princesa apenas movió los dedos y su gesto bastó para que él se detuviera, nervioso. Nadie podía leer exactamente sus pensamientos, pero todos sabían lo suficiente, no habría concesiones. Iriaxel habló con la voz que podía arrastrar a un ejército a la derrota y al mismo tiempo acariciar un corazón, aunque pocos hubieran tenido el valor de sentirlo. Tu oferta es insuficiente, dijo, sin levantar la voz. El general tragó saliva y retrocedió, comprendiendo que sus años de victorias eran inútiles ante la fría determinación de la princesa. Murmuró una disculpa y salió del salón, dejando un silencio pesado tras de sí. Mientras los murmullos comenzaban a recorrer la sala, Mateo Ríos permanecía al fondo, junto a un panel de comunicaciones. Era humano y no debía estar allí por razones de etiqueta ni de poder, solo por su trabajo técnico. Observaba con atención y cierta fascinación, no por la política ni por los juegos de poder, sino por la persona que estaba frente a todos los demás y que parecía no temer nada ni a nadie. Iriaxel giró lentamente, evaluando la sala. Sus ojos, de un azul profundo que parecía absorber la luz, se detuvieron por un instante en el humano. Mateo no mostró nerviosismo. No hizo una reverencia, no intentó ocultar su presencia, simplemente la observó con honestidad, con la misma tranquilidad con la que se revisa un panel de control. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Los nobles contuvieron la respiración, confundidos. Ningún humano había tenido nunca ese tipo de calma frente a la princesa. Ella misma, acostumbrada a la obediencia automática, sintió un leve estremecimiento. No era miedo, ni admiración. Era curiosidad. El sonido de pasos hizo eco en el salón mientras la princesa se levantaba del trono, su armadura ceremonial rozando el suelo. Cada movimiento medido, cada giro calculado. Se acercó a Mateo, no como un desafío, sino como si quisiera ver si su tranquilidad era genuina. Mateo no apartó la mirada. No había falsedad en sus ojos. ¿Quién eres realmente?, preguntó Iriaxel, su voz bajando hasta un susurro que parecía envolver el salón entero. Soy alguien que hace su trabajo, respondió Mateo. No vine a cortejarte ni a pedir tu favor. La respuesta fue inesperada. Ninguno de los presentes podía recordar una contestación así, directa y sin temor, que no buscara halagarla ni imponer sumisión. La princesa dio un paso más cerca, estudiando cada gesto, cada respiración, cada silencio que Mateo ofrecía. Los demás vienen con palabras grandiosas y promesas imposibles, dijo ella finalmente. ¿Y tú? Mateo no titubeó. Digo lo que pienso. Nada más. Iriaxel se reclinó levemente hacia atrás, como evaluando la profundidad de esas palabras. Nadie se atrevía a sostener su mirada tanto tiempo. Nadie excepto él. El murmullo de los nobles creció, pero fue opacado por la quietud de ese instante. Iriaxel no era solo una princesa, no solo un poder absoluto. Era un enigma, y por primera vez, un humano parecía haber empezado a descifrarlo sin intentar usar su propia fuerza o estatus. Y en ese breve instante, la princesa comprendió algo que cambiaría todo. El peligro no siempre viene del enemigo más fuerte, sino del inesperado. Al amanecer, Mateo fue convocado al salón de cristal negro. No había ninguna emergencia registrada, ninguna falla técnica que justificara su presencia. La llamada llevaba la marca personal de Iriaxel, y eso significaba que ella quería verlo. En todo Talseren, una invitación de la princesa era un privilegio peligroso. Cuando entró, la princesa ya estaba allí, de pie junto a una ventana que daba a los jardines luminescentes del palacio. La luz azul de las plantas reflejaba un resplandor suave sobre su armadura negra, y sus ojos parecían más profundos de lo habitual, como si guardaran secretos que nadie más había visto. Mateo se mantuvo firme, sin reverencias ni titubeos. No era su estilo, y ella lo sabía. Has captado mi atención, dijo Iriaxel, sin rodeos. Su voz era clara, precisa, con un tono que podía helar la sangre o encender la curiosidad. Eso no es suficiente, respondió Mateo con tranquilidad.
No buscaba impresionar, no buscaba halagar. Solo decía lo que pensaba. La princesa giró lentamente para mirarlo directamente. Por un instante, no hubo palabras, solo un silencio pesado lleno de significados ocultos. Todos los guardias y sirvientes que pasaban cerca sentían una tensión casi tangible, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. Todos los demás vienen con sus palabras calculadas, dijo Iriaxel finalmente. Prometen gloria, riquezas, poder. Y aún así fallan. Tú no dices nada de eso. Porque no estoy interesado en lo que ellos creen que deberías escuchar, dijo Mateo, manteniendo la mirada fija. Solo digo lo que creo que es verdad. La princesa se acercó unos pasos más, midiendo cada movimiento. Su mano rozó apenas la empuñadura de su espada ceremonial, un gesto que era a la vez amenazante y cauteloso. Mateo no retrocedió. No debía. No quería. Eso es peligroso, murmuró Iriaxel. Decir la verdad en mi presencia puede destruirte. Y aún así lo hago, respondió él, con una calma que la desconcertó. No porque quiera probarme ante ti, sino porque no puedo mentir. Iriaxel inclinó ligeramente la cabeza, algo que nadie más había visto antes. La princesa siempre mantenía su control absoluto, pero ahora había un leve destello de curiosidad, casi como un filo que comenzaba a penetrar su armadura emocional. ¿No sientes miedo?, preguntó, sus ojos fijos en los de él. Todos los que se atreven a acercarse terminan lastimados. Tal vez, dijo Mateo. Pero el miedo no puede gobernar mis decisiones. No con alguien que habla tan honestamente como tú exige que uno hable. Un momento de tensión se extendió entre ellos, largo y silencioso, como si el tiempo hubiera decidido detenerse dentro de ese salón de cristal. La princesa finalmente exhaló un suspiro apenas perceptible, un sonido que para cualquiera más sería imperceptible, pero para Mateo tenía un peso innegable. Quizás eres diferente, dijo Iriaxel con una voz más suave, más personal. Quizás eres el primero en mucho tiempo que no intenta manipularme, que no intenta impresionarme. No vine a impresionarte, repitió Mateo. Vine porque es mi trabajo y porque no puedo ignorar cuando alguien necesita ser visto tal como es, aunque sea una princesa. Ella se quedó un momento en silencio, como si analizara cada palabra, cada gesto, cada respiración. Nadie había sido tan directo con ella, nadie había resistido la necesidad de adularla o temerla. Y esa falta de sumisión despertó algo inesperado, intriga. Iriaxel giró y se acercó a la ventana, mirando los jardines iluminados por la bioluminiscencia de las plantas. Mateo la siguió con la mirada, sin decir nada. Sabía que su silencio hablaba más que cualquier palabra. Tal vez eres más humano de lo que pensaba, murmuró ella finalmente. Y eso es lo que me confunde. Mateo no sonrió, pero no podía evitar sentir un escalofrío. No de miedo, sino de anticipación. Algo estaba cambiando en la princesa. Algo que nadie más había logrado alterar. No pretendo confundirte, dijo él. Solo intento ser honesto contigo. Y por primera vez en siglos, en la mente de Iriaxel surgió una pregunta que no había formulado en voz alta. ¿Qué se siente cuando alguien no teme tu poder? El sol comenzó a elevarse por encima de Tal Serén, bañando el salón de cristal en una luz fría y azulada. La princesa permaneció allí, observando a Mateo, y por un instante, ambos entendieron algo sin palabras. El juego de poder estaba cambiando. Los días siguientes transcurrieron con la rutina habitual del palacio, pero nada volvió a ser igual. Mateo estaba asignado oficialmente a revisar los sistemas de comunicación, pero Iriaxel encontraba cualquier excusa para buscarlo. A veces eran pequeños informes que él debía entregar, otras veces eran preguntas que parecían triviales, pero que ella formulaba solo para escuchar su opinión directa y sin filtros. Cada encuentro estaba cargado de una tensión que ninguno de los dos podía ignorar. En la sala de observación del palacio, rodeada de hologramas de mapas estelares y rutas de comercio interplanetario, Iriaxel lo esperaba mientras revisaba coordenadas y reportes. Mateo entró sin llamar, como acostumbraba, y ella levantó la vista hacia él. No todos los humanos serían tan directos, dijo ella, con un tono que mezclaba curiosidad y advertencia. Algunos creen que el silencio es prudencia, otros que la mentira los protegerá. Yo no sé mentir, respondió Mateo con la misma calma de siempre. Lo único que puedo ofrecer es lo que realmente pienso. Ella arqueó una ceja, evaluando la sinceridad en cada palabra. Su expresión era imposible de leer, como si cada emoción estuviera contenida tras un muro de hielo, pero Mateo comenzaba a ver fisuras en ese muro. Si no temieras mi poder, ¿serías igual de directo conmigo?
Preguntó Iriaxel, acercándose un poco más a él, su voz bajando hasta un susurro que parecía llenar la sala. Mateo no se inmutó. La luz de los hologramas reflejaba en sus ojos, pero no apartó la mirada de la princesa. Sería igual de directo, dijo. Porque no temo lo que no es mentira. Iriaxel permaneció en silencio un instante más, dejando que sus palabras calaran. Nadie en su vida había hablado así con ella. Nadie había mostrado que podía verla sin tratar de moldearla, sin intentar dominarla ni halagarla. Por primera vez, sentir curiosidad por alguien no era un riesgo político, sino un deseo genuino. Los encuentros continuaron, cada vez más frecuentes, cada vez más personales. Mateo no evitaba los pasillos donde ella se movía, ni se escondía en la biblioteca cuando la princesa pasaba. Al contrario, lo que parecía una simple rutina de trabajo se transformó en momentos donde la conversación se mezclaba con silencios largos, miradas fugaces y gestos que no eran protocolo ni obligación, sino intención pura. Una noche, mientras revisaban los sistemas de comunicación del palacio, la princesa se acercó demasiado. Mateo apenas se dio cuenta de que su brazo rozaba el de ella. Fue un roce accidental, pero la electricidad del contacto se sintió intensa. Iriaxel se quedó quieta, midiendo la reacción del humano, y él, en lugar de apartarse, mantuvo la mano firme sobre el panel, sin moverse ni retirarse. No eres como los demás, dijo ella, casi en un susurro. Y eso me desconcierta más de lo que pensé posible. No vine a desconcertarte, dijo Mateo, girando levemente para mirarla sin apartar la mano. Vine a ser honesto, aunque eso signifique confusión. La princesa inclinó la cabeza, un gesto mínimo que mostraba interés. Nadie en el palacio había logrado que ella mostrara una reacción tan genuina. A veces, parecía que la seguridad que mostraba era solo un disfraz, y que Mateo había encontrado un hilo invisible capaz de mover algo en su interior. En los días siguientes, la curiosidad de Iriaxel se volvió evidente. Los guardias y sirvientes comenzaron a notar que la princesa pasaba más tiempo en lugares donde Mateo podía encontrarse con ella. No hablaban de política ni de guerras, sino de pequeñas observaciones, de estrellas, de rutas de comercio, de tecnologías humanas que Mateo explicaba con un desdén encantador por la pomposidad de los protocolos. Un atardecer, mientras caminaban por los jardines bioluminiscentes, Mateo señaló una planta que brillaba más que las demás. Es más fuerte de lo que parece, dijo él. Resiste temperaturas extremas y no necesita tanta agua como las otras. Iriaxel lo observó, fascinada por la manera en que podía encontrar valor y fuerza en algo tan simple. ¿Siempre encuentras lo bueno en lo inesperado?, preguntó ella, con un dejo de sonrisa que rara vez aparecía en su rostro. No siempre, respondió él. Solo cuando veo algo que vale la pena. Ella se quedó callada, pero su mirada lo decía todo. Había empezado a sentir algo que no entendía del todo, una mezcla de curiosidad, respeto y algo que no había permitido a nadie sentir jamás, interés genuino en ella como persona y no como princesa. Esa noche, cuando Mateo regresó a su habitación, sintió que algo había cambiado. No solo era que la princesa le prestaba atención, era que algo en ella, algo que parecía inaccesible, empezaba a confiar en su presencia, en su honestidad. Y por primera vez, en el palacio de Tal Seren, nadie podía predecir qué vendría después. Los rumores comenzaron a recorrer los pasillos de cristal antes de que alguien pudiera medir su alcance. La princesa Iriaxel, la inalcanzable, la que rechazaba a todos los pretendientes, pasaba más tiempo cerca de Mateo que de cualquier otro ser en el palacio. Algunos guardias lo miraban con desconfianza, otros con admiración silenciosa, pero nadie se atrevía a cuestionar la atención que la princesa le concedía. En Tal Seren, cuestionar a Iriaxel podía significar la ruina o la muerte. Una mañana, mientras revisaban los sistemas de seguridad del ala sur, Iriaxel habló por primera vez de manera más personal. Hay quienes creen que mi poder lo es todo, dijo, sin mirarlo directamente. Que no hay necesidad de nadie más. Mateo la miró con calma, su postura firme, pero su voz suave y segura. El poder no define quién eres, dijo. Solo demuestra lo que puedes hacer. Lo que importa es lo que eliges hacer con él. Iriaxel se detuvo, midiendo cada palabra. Por un instante, parecía frágil, humana, como si las paredes que la protegían comenzaran a resquebrajarse. Nadie en el palacio había logrado verla así. Nadie había logrado que la princesa dudara. Si alguien más dijera eso, murmuró ella, lo consideraría una insensatez. No lo digo para impresionar, respondió Mateo. Lo digo porque es verdad. El contacto visual se mantuvo largo y silencioso.
Sus miradas parecían entrelazarse más allá de las palabras, como si compartieran un entendimiento que los demás no podían alcanzar. Iriaxel inclinó ligeramente la cabeza y, sin que nadie más lo notara, permitió que su hombro rozara el de Mateo mientras revisaban un panel de control. Un gesto mínimo, pero cargado de significado. Esa noche, en los jardines bioluminiscentes, la princesa caminaba junto a Mateo mientras observaba las luces de las plantas. La atmósfera estaba cargada de un silencio cómodo, como si ambos comprendieran que hablar no siempre era necesario. Los otros humanos que he conocido temen mi poder, dijo ella finalmente. Temen lo que no pueden controlar. Yo no temo lo que no se puede controlar, respondió Mateo. Solo respeto lo que es verdadero. Iriaxel lo miró, fascinada por su sinceridad. Nunca nadie había sido tan transparente con ella, ni siquiera los generales más valientes o los embajadores más astutos. Y por primera vez, la princesa sintió que podía acercarse sin perder autoridad. Unos días después, los nobles comenzaron a notar algo más que cercanía profesional. La princesa, normalmente distante y calculadora, parecía buscar excusas para estar junto a Mateo. A veces era una revisión de informes, otras veces era simplemente caminar por los corredores del palacio. Sus gestos, sus palabras, todo se volvió más humano, más cercano. Un atardecer, mientras contemplaban la ciudad desde una de las torres más altas, Mateo señaló un grupo de naves que se movían en el horizonte. No todas las amenazas son visibles, dijo. Algunas vienen de donde menos se espera. Iriaxel lo miró con una mezcla de respeto y admiración. Sus palabras tenían peso, y él no solo las decía por protocolo. Cada palabra era honesta, medida, y capaz de tocar algo en ella que nadie más había logrado. Quizás eres diferente, murmuró. Y eso es lo que me desconcierta. No vine a desconcertarte, replicó Mateo. Solo estoy aquí. Eso es suficiente para mí. La princesa se quedó en silencio un momento, contemplando las naves y la luz que caía sobre la ciudad. Había algo en Mateo que no buscaba poder ni prestigio, que no quería manipular ni controlar. Solo estaba. Y por eso, sin saber exactamente cómo, Iriaxel comenzó a confiar en él. Esa misma noche, cuando regresó a sus aposentos, la princesa no pudo evitar pensar en el humano que había osado mirarla con honestidad y calma. Por primera vez, la rigidez de su vida palaciega se sintió menos pesada. Por primera vez, la soledad de su posición pareció menos absoluta. Mateo, por su parte, sentía algo similar. No era solo curiosidad ni admiración, había algo en ella que despertaba un respeto profundo y un interés que no podía negar. Y ambos sabían, aunque no lo dijeran, que esa conexión estaba cambiando la dinámica del palacio. Que los rumores y la tensión crecerían. Que la historia de la princesa Iriaxel y el humano Mateo Ríos apenas comenzaba. El poder y la honestidad, la distancia y la cercanía, comenzaban a entrelazarse de una manera que ni la princesa ni Mateo podían prever. Y mientras la noche avanzaba, la ciudad de Tal Serén brillaba bajo las estrellas, ajena a la tormenta silenciosa que comenzaba a formarse entre las paredes del palacio. El ataque llegó sin aviso. La alarma del palacio sonó antes de que nadie pudiera comprenderlo del todo. Mateo estaba revisando las comunicaciones cuando un mensaje fragmentado apareció en su pantalla. Naves no identificadas se aproximaban a la órbita de Tal Serén. Antes de que pudiera reaccionar, las puertas principales del palacio vibraron con el impacto de proyectiles de energía. Iriaxel emergió de sus aposentos con la rapidez y la autoridad que la definían. Su armadura ceremonial parecía fusionarse con su figura, negra y reluciente bajo las luces de emergencia. Mateo la siguió, sin dudarlo, tomando un arma que nunca había usado desde su llegada al planeta, pero que su entrenamiento básico le permitía manejar con precisión. «Quédate atrás», ordenó Iriaxel. «Esto no es un juego». «No puedo», respondió Mateo. «No después de todo esto». El primer grupo de intrusos había irrumpido por las puertas exteriores. Guerreros de un clan rival que habían esperado demasiado tiempo para desafiar a Tal Serén. El salón principal se convirtió en un campo de combate improvisado. Las luces de los ventanales explotaban por los disparos de energía, y los cristales caían como lluvia sobre el suelo de mármol negro. Iriaxel avanzó entre los atacantes con movimientos precisos, cada golpe calculado para desarmar y neutralizar sin desperdiciar energía. Mateo la seguía de cerca, cubriéndola, observando cada amenaza con ojos humanos pero calculando con precisión estratégica. Uno de los guerreros intentó rodearla por la izquierda. Mateo se interpuso, levantando su arma en el momento exacto y desviando el ataque con un solo movimiento firme.
Iriaxel lo notó y por un instante lo miró. Había algo en él que no dependía de su fuerza física, sino de su determinación. Eres más valiente de lo que pensé, dijo ella mientras derribaba a otro enemigo con un golpe rápido de su espada. Solo hago lo que debo, respondió él. Y tú lo mismo. El palacio estaba en caos. Guardias y sirvientes corrían para evacuar a los civiles y proteger los puntos estratégicos, mientras Iriaxel y Mateo avanzaban juntos, cubriéndose mutuamente. Cada instante era un riesgo, cada movimiento requería confianza absoluta. De repente, un disparo de energía impactó cerca de Iriaxel, empujándola contra un pilar. Mateo reaccionó al instante, lanzándose entre ella y el peligro, desarmando al atacante con una combinación de habilidad humana y pura intuición. La princesa, sorprendida, lo miró mientras él se levantaba, respirando con rapidez, pero manteniendo la calma. Nunca me he sentido así, murmuró ella mientras se incorporaba. Nadie me ha protegido y respetado al mismo tiempo. Mateo la observó con seriedad, sus ojos transmitiendo más que palabras. No era solo protección física. Era confianza. Era la promesa silenciosa de no retroceder, de no abandonarla sin importar el peligro. Mientras los intrusos caían uno tras otro, un grupo más grande logró abrir un paso hacia el ala privada del palacio. Iriaxel se lanzó hacia ellos, y Mateo la siguió, esquivando explosiones y ataques de energía con movimientos rápidos y precisos. La coordinación entre ambos era sorprendente, parecía que llevaban días, no horas, luchando como un solo cuerpo. En un momento crítico, Iriaxel quedó rodeada. Mateo no lo dudó. Lanzó una serie de ataques calculados que dispersaron a los enemigos y le dieron a la princesa el espacio para recuperar el control. Ella lo miró y por un instante, sin palabras, entendieron que no estaban solos. Que podían confiar el uno en el otro, incluso en medio del caos más absoluto. Cuando la primera oleada de atacantes fue repelida, el salón principal estaba destruido, pero la princesa seguía de pie, respirando con rapidez, mientras sus ojos se encontraban con los de Mateo. Ninguno dijo nada. No hacía falta. Habían sobrevivido juntos al primer asalto. Esa noche, cuando finalmente la calma volvió al palacio, Iriaxel retiró su casco y se apoyó contra un pilar. Su mirada no estaba dirigida a los daños del salón ni a los sirvientes que corrían a reparar los sistemas. Estaba fija en Mateo. No sabía que podía confiar tanto en alguien, dijo finalmente, con un susurro que nadie más escucharía. Ni siquiera en mí misma. No tienes que hacerlo sola, respondió él. Nunca más. Y en ese instante, algo cambió entre ellos. No era solo admiración ni respeto. Era un vínculo forjado en la acción, en la necesidad mutua, en la certeza de que podían depender uno del otro. Por primera vez, la princesa Iriaxel de Tal Seren sintió que no necesitaba mantener su distancia para sobrevivir. Y Mateo comprendió que protegerla no era un deber ni un riesgo, era una elección que haría una y otra vez, sin titubear. El palacio estaba dañado, los ataques habían sido repelidos, pero algo más profundo se había establecido. La alianza entre la princesa y el humano no era solo estratégica, era personal. Y mientras la noche caía sobre Tal Seren, ambos sabían que la guerra había comenzado en serio, no solo contra invasores externos, sino contra todo lo que amenazara su confianza y su conexión recién descubierta. La calma tras el primer ataque fue breve. Esa misma noche, mientras el palacio parecía recuperarse de los daños, Mateo revisaba los sistemas de seguridad cuando detectó una anomalía. Una de las puertas internas, que debía permanecer cerrada y asegurada, estaba desbloqueada. Su instinto le advirtió que algo estaba mal. Sin esperar a que los guardias reaccionaran, corrió hacia el pasillo, su respiración controlada, cada músculo tenso. Iriaxel lo seguía, su armadura golpeando suavemente contra el mármol mientras su mirada recorría cada sombra. Algo en el aire indicaba traición. No había señales externas, pero la intuición de la princesa, afinada por años de intriga y conspiraciones, lo decía todo. Alguien nos ha traicionado, murmuró, casi para sí misma. Dentro de estas paredes. El pasillo estaba vacío, silencioso, pero el eco de pasos que no pertenecían al palacio resonaba en su mente. De repente, un grupo de soldados que habían jurado lealtad a Iriaxel emergió desde las sombras. Entre ellos, un general cercano, que había servido al trono durante años, levantó un arma de energía con precisión y sin vacilar. «Ríndete, princesa», dijo el traidor. «No podemos permitir que tu débil apego a los humanos ponga en peligro a Tal Seren». Iriaxel giró, bloqueando la trayectoria de los disparos con su espada, pero uno logró rozar su brazo,
abriendo una herida que hizo que su sangre brillara bajo la luz azul de los cristales del palacio. La princesa cayó de rodillas, un grito contenido escapando de sus labios mientras la fuerza de la traición se hacía tangible. Mateo no dudó ni un segundo. Avanzó entre los atacantes con movimientos precisos, esquivando disparos y neutralizando a los traidores uno por uno. Cada ataque era rápido, calculado, decidido. Su cuerpo humano demostraba ser pequeño frente a la amenaza alienígena, pero su mente y su determinación lo hacían invencible. «No la toques», gritó mientras desarmaba al general traidor con un golpe que no solo lo derribó, sino que dejó claro que no habría segundas oportunidades. Iriaxel, mientras tanto, se incorporó con dificultad, apoyándose en la pared mientras veía a Mateo pelear. Sus ojos se encontraron en un momento de silencio absoluto. No había palabras, pero todo estaba dicho. La princesa comprendió que no solo era su protector físico, era alguien dispuesto a arriesgarlo todo por ella. Cuando la última sombra del traidor fue eliminada y el pasillo volvió a estar en silencio, Mateo se acercó a Iriaxel. Su respiración era pesada, su rostro cubierto de polvo y sudor, pero sus ojos brillaban con intensidad. «No te atrevas a morir», susurró, sujetando firmemente sus hombros para asegurarse de que podía mantenerse de pie. «Aún no te he dicho todo». Iriaxel lo miró, un instante de vulnerabilidad cruzando su expresión. Había sentido miedo, dolor, traición, pero también confianza absoluta en la presencia de Mateo. Por primera vez en mucho tiempo, no tuvo que fingir fuerza ni indiferencia. Podía mostrar que necesitaba ayuda, y él estaba allí, sin dudarlo. «Gracias», dijo finalmente, con un hilo de voz. «No sé qué haría sin ti». «Nunca lo sabrás», respondió él, con firmeza y ternura al mismo tiempo. «Y no lo descubrirás, porque no dejaré que algo así suceda». El pasillo estaba cubierto de sombras y restos de energía quemada, pero algo más había quedado allí, un vínculo sellado por la acción, la confianza y la necesidad mutua. La princesa comprendió que su relación con Mateo ya no era un juego de curiosidad ni simple atracción. Era alianza, protección y algo que crecía cada instante, incluso en medio del peligro más absoluto. Esa noche, mientras los sirvientes comenzaban a reparar los sistemas y limpiar los escombros, Iriaxel permaneció junto a Mateo, su mano rozando la suya mientras él revisaba los pasillos con cautela. Ninguno de los dos necesitaba palabras. Habían sobrevivido juntos a la traición, y la certeza de que podían confiar el uno en el otro superaba cualquier temor. Y mientras la luna brillaba sobre Tal Serén, bañando el palacio en una luz plateada, Mateo y la princesa comprendieron que no había vuelta atrás. La guerra no era solo externa. La lucha más peligrosa, la que definiría su futuro, estaba por comenzar dentro de los muros que deberían protegerlos. Pero esta vez, no estarían solos. El amanecer llegó sobre Tal Serén con un aire extraño. Las cicatrices del palacio aún eran visibles, pero en los pasillos y salones se percibía un silencio diferente, uno cargado de respeto y anticipación. La princesa Iriaxel estaba en sus aposentos, revisando los informes de seguridad mientras su brazo todavía mostraba la marca del enfrentamiento. Mateo estaba a su lado, observándola con una mezcla de preocupación y calma, como si nada pudiera alterarlo mientras ella necesitara su apoyo. «No debí subestimar la traición», dijo Iriaxel finalmente. «Pensé que conocía a todos mis generales, pero alguien pudo acercarse y casi logra derrotarnos desde dentro». «Nadie puede hacerlo mientras estemos juntos», respondió Mateo. «Y no solo me refiero a los ataques externos. Estoy hablando de confianza. Si hay alguien que pueda traerte, también habrá alguien que nos proteja». Ella lo miró con un dejo de incredulidad, y sin darse cuenta, su mano rozó la de él. No era un gesto protocolario ni una necesidad de consuelo. Era algo más profundo, una aceptación silenciosa de que podía depender de él sin perder su propia fuerza. El consejo fue convocado más tarde ese mismo día. Los nobles del palacio estaban tensos. La noticia de la traición había corrido rápido, y muchos comenzaron a cuestionar la seguridad de Tal Serén y la capacidad de la princesa para liderar. Algunos miraban a Mateo con desconfianza, incapaces de aceptar que un humano, un extranjero sin títulos ni linaje, se había ganado la confianza de la princesa. Iriaxel entró al salón con Mateo a su lado. Cada paso que daba estaba cargado de autoridad, pero también de algo que los nobles no habían visto antes: confianza en otra persona que no era un subordinado o aliado político. «No temo por Tal Serén», dijo ella, con la voz firme y clara. «He sobrevivido a la traición porque no estoy sola. He sobrevivido porque hay alguien a mi lado que elige protegerme, no por obligación, sino por decisión.
El consejo permaneció en silencio. Algunos murmuraron entre sí, sorprendidos por la claridad y fuerza en sus palabras. Mateo permaneció al lado de Iriaxel, sin intervenir, pero su presencia era suficiente para que todos entendieran que esta no era solo una alianza política. Era una unión forjada en confianza y supervivencia. Después de la reunión, Iriaxel condujo a Mateo a los jardines bioluminiscentes. El aire estaba fresco, y las luces de las plantas iluminaban sus rostros de manera suave. Nunca imaginé que confiaría así en alguien, dijo ella. Ni siquiera en mí misma. No es cuestión de imaginarlo, respondió Mateo. Es cuestión de elegirlo. Y yo te elegí. La princesa lo miró durante un largo instante, comprendiendo la profundidad de sus palabras. No era una declaración impulsiva ni un gesto romántico superficial. Era la certeza de que podían depender el uno del otro, incluso cuando el mundo entero estuviera en contra. Esa noche, mientras la ciudad se iluminaba bajo la luz de las estrellas, Iriaxel y Mateo caminaron entre los corredores reconstruidos del palacio. Cada mirada, cada gesto, era un recordatorio de lo que habían sobrevivido juntos. Por primera vez, la princesa sintió que podía relajarse sin perder autoridad, que podía ser ella misma sin temor. Si algo nos amenaza de nuevo, dijo Iriaxel mientras observaba las luces a lo lejos, quiero que estemos preparados. Juntos. Siempre, respondió Mateo. No hay otra opción. Y mientras la luna se reflejaba en los cristales del palacio, ambos entendieron que habían superado algo más que un ataque físico. Habían creado un vínculo que no se rompía con traiciones ni con el miedo. Un vínculo que ahora los preparaba para cualquier desafío futuro, para cualquier enemigo que se atreviera a amenazar su mundo o su relación. Por primera vez en mucho tiempo, Iriaxel no estaba sola en su trono. Y por primera vez, Mateo entendió que proteger a la princesa no era solo un deber, sino la elección más importante de su vida. La ciudad y el palacio podían reconstruirse, pero lo que habían creado juntos era irreparable. El amanecer del siguiente día traería nuevas decisiones, nuevos desafíos y la certeza de que su unión no sería puesta a prueba solo por enemigos externos, sino por todo aquello que pudiera amenazar su confianza recién descubierta. Y ambos estaban listos. El amanecer sobre Tal Seren era más brillante que en cualquier otro día de los últimos años. Las cicatrices del palacio se veían en los muros reparados, pero había algo más importante que se había reconstruido, la confianza y la determinación de la princesa Iriaxel y Mateo Ríos. Cada rincón del trono, cada sala de cristal negro, llevaba la marca de la batalla reciente, pero también la prueba de que juntos podían superar cualquier desafío. El consejo se reunió nuevamente. Esta vez, sin miedo ni dudas. Los nobles observaban a la princesa mientras hablaba, y aunque muchos todavía tenían reservas sobre Mateo, nadie podía negar que su intervención había salvado el palacio. Su presencia a su lado no era solo un gesto simbólico, sino la evidencia de que la princesa había elegido confiar y liderar con alguien que no pertenecía a la nobleza, pero que demostraba lealtad, valor y corazón. No hay amenaza que pueda derrotarnos, dijo Iriaxel con voz clara. Ni externa ni interna. Hemos sobrevivido juntos, y eso es lo que define nuestra fuerza. Los nobles permanecieron en silencio, comprendiendo que la lealtad no se mide por sangre ni por linaje, sino por acciones. Mateo permaneció a su lado, silencioso, observando cada reacción, pero sin intervenir. No era necesario. La princesa había hablado por ambos. Después de la reunión, Iriaxel condujo a Mateo a los jardines bioluminiscentes. Las luces de las plantas reflejaban en sus rostros, y el aire estaba lleno de la calma que solo llega después de la tormenta. Lo logramos, dijo ella, con una sonrisa que raramente aparecía en su rostro. Sobrevivimos a todo lo que podría habernos separado. No solo sobrevivimos, respondió Mateo, tomando suavemente su mano. Nos encontramos en medio del caos y decidimos permanecer juntos. Eso es más que sobrevivir. Eso es ganar. La princesa lo miró, sus ojos reflejando la luz de las plantas y algo más profundo, alivio, confianza y un sentimiento que había mantenido oculto durante demasiado tiempo. Por primera vez en su vida, no estaba sola, y no necesitaba estarlo para seguir siendo fuerte. Esa tarde, mientras caminaban entre los corredores reconstruidos del palacio, los sirvientes y guardias que los encontraban los miraban con respeto y cierta admiración. La unión de la princesa y el humano había cambiado la dinámica del palacio. Ya no era solo un trono de poder, era un lugar donde la confianza, el amor y la valentía se combinaban para sostenerlo todo. Nunca pensé que un humano pudiera significar tanto para mí, murmuró Iriaxel mientras se detenían frente al gran ventanal que mostraba la ciudad.
Pero tú lo has hecho. No solo con palabras, sino con cada acción, cada decisión, cada riesgo que tomaste. Y tú me enseñaste que confiar no es debilidad, dijo Mateo, acercándose y tomándola entre sus brazos. Que ser fuerte no significa hacerlo todo solo. El contacto fue tranquilo, íntimo, pero lleno de la certeza que habían construido juntos. Por primera vez, la princesa se permitió relajarse sin perder su autoridad, y Mateo comprendió que protegerla no era solo un deber heroico, sino un acto de amor compartido y voluntario. Los días siguientes transcurrieron con un equilibrio nuevo. Iriaxel recuperó su rutina como gobernante, pero con Mateo siempre a su lado. Ya no era solo un protector, era su compañero, su confidente, alguien con quien podía compartir tanto la responsabilidad del trono como los momentos simples de la vida. Las amenazas externas habían sido contenidas, los traidores internos habían sido neutralizados, y el consejo finalmente aceptó la relación y alianza que se había formado. El palacio, aunque marcado por la batalla, estaba lleno de una nueva energía, más fuerte que antes. Una noche, mientras caminaban por los jardines iluminados por las bioluminiscencias, Iriaxel se detuvo y miró a Mateo. Su rostro mostraba una mezcla de ternura, admiración y felicidad pura. Nunca pensé que podría sentir esto, dijo. Pero contigo, todo parece posible. Mateo sonrió, tomando su rostro entre sus manos. Todo es posible cuando estamos juntos, respondió. No importa lo que venga, lo enfrentaremos lado a lado. La princesa suspiró, apoyando su frente contra la de él, sintiendo que por primera vez en su vida no había miedo, solo confianza. El futuro era incierto, como siempre, pero ahora tenían algo que ningún enemigo podría destruir, su amor, su respeto mutuo y la certeza de que no estaban solos. Y mientras las estrellas brillaban sobre Tal Serén, la princesa Iriaxel y Mateo Ríos caminaron de la mano hacia su destino, conscientes de que lo más importante no era el poder ni la corona, sino la fuerza que habían encontrado en el otro. Unidos, invencibles y felices, cerraron el capítulo de la batalla, pero abrían uno nuevo lleno de esperanza, amor y vida compartida. El trono seguía siendo suyo, pero ahora compartido en espíritu, fuerza y corazón. La princesa ya no rechazaba a nadie porque no necesitaba probar nada. Había encontrado a alguien que la veía de verdad, y eso bastaba para que su mundo, su palacio y su corazón estuvieran completos. La historia terminó con un silencio pacífico en el palacio, iluminado por la luz de las estrellas, mientras Tal Serén respiraba tranquila por primera vez en siglos. La princesa y el humano habían sobrevivido a traiciones, ataques y desafíos, pero sobre todo, habían encontrado el uno en el otro la certeza de que podían ser felices juntos.